Hola, bienvenido a tu canal central Top 10. Hoy te presentamos el Top 10 de los libros más vendidos de la historia. Leer un libro puede inspirar amor, soledad o felicidad, frustración o rabia, pero también nostalgia, miedo o abandono, ofreciendo a su vez crecimiento y reconocimiento de identidad intelectual. Todo esto aparte de brindar conocimientos y educación. Veamos con el Top 10 de los libros más vendidos del mundo, cuál ha sido la tendencia de la humanidad en sus preferencias. Top 10. Para iniciar esta lista categorizada de libros más vendidos del mundo, comenzamos por la triple representatividad, que consiste en un ensayo político que ha tenido una gran relevancia en la comunidad china. El libro de Jiang Zemin sobre el papel del Partido Comunista en la sociedad del país, la modernización del Estado y el abandono del concepto de lucha de clases, ha conseguido vender más de 100 millones de ejemplares. La triple representatividad es el nombre que recibe la teoría política desarrollada por Jiang Zemin, quien fue secretario general del Partido Comunista de China desde el año 1989 hasta el año 2002, además de presidente de la República Popular China entre los años 1993 y 2003. La teoría explica cuál es el papel del partido en la sociedad china actual y en el proceso de modernización del Estado. Aunque esta teoría ha sido muy criticada por su supuesto lenguaje vago y general, es la base ideológica que ha permitido la incorporación de muchos directivos y empresarios chinos al Partido Comunista de China. Top 9. Es la oportunidad de mencionar la obra Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, escrita por Lewis Carroll, con más de 100 millones de libros vendidos, la cual ha sido considerada importante por su influencia social, psicológica y matemática desde la época victoriana, 1837 a 1901, debido a la forma en que son tratados los temas en cada capítulo. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, comúnmente abreviado como Alicia en el País de las Maravillas, es una novela de fantasía escrita por Charles Ludwig Dodgson, un diácono anglicano, lógico, matemático, fotógrafo y escritor británico, bajo el seudónimo de Lewis Carroll. La historia fue publicada en 1865 y cuenta cómo una niña llamada Alicia cae por un agujero, encontrándose en un mundo peculiar, poblado por humanos y criaturas antropomórficas. El libro juega con la lógica, dando a la novela una gran popularidad, tanto en niños como en adultos. Está considerada una de las mejores novelas del género sin sentido. Su narrativa y estructura, junto con sus personajes, han sido una gran influencia tanto en la cultura popular como en la literatura, sobre todo en el género fantástico. Top 8. Este lugar lo ocupa Sueño en el Pabellón Rojo, de Cao Suekin, registrando una venta de más de 100 millones de libros. Es considerada una de las obras maestras de la literatura de China, dando lugar al campo de la rojología. Sueño en el Pabellón Rojo es una obra escrita a mediados del siglo XVIII durante el reinado de la dinastía Qing. Se cree que es una semi-autobiografía, reflejando el auge y decadencia de la propia familia Cao Suekin y por extensión de la dinastía Qing. La novela es notable no solo por su enorme elenco de personajes y la psicología de los mismos, sino también por su observación precisa y detallada de la vida y las estructuras sociales propias de la aristocracia china del siglo XVIII. Su autor, Cao Suekin, fue un extraordinario poeta, calígrafo y músico de mediados del siglo XVIII, que murió en la miseria sin terminar su obra maestra, de la que escribió los 80 primeros capítulos. El relato se imprimió en 1791 con un total de 120 episodios, después de que Shen Weiyuan y Gao He declarasen haber encontrado el final de la obra en un trapero, aunque lo más probable es que fueran ellos mismos quienes la concluyeran. El texto gozó de una increíble popularidad durante el siglo XVIII y aunque fue prohibido, nunca dejó de circular clandestinamente en forma de copias manuscritas. Su resurgimiento tuvo lugar en las postrimerias de la dinastía Qing a principios del siglo XX y su momento álgido llegaría de la mano de Mao Zedong, quien la consideraba uno de los orgullos de China. Top 7. No podía faltar El Hobbit de J.R.R. Tolkien. También con más de 100 millones de libros vendidos, su título original en inglés The Hobbit or There and Back Again, usualmente abreviado como The Hobbit, es una novela fantástica del filólogo y escritor británico J.R.R. Tolkien. Fue escrita por partes desde finales de los años 1920 hasta principios de los años 1930. Inicialmente, tan solo tenía el objetivo de divertir a los hijos pequeños de Tolkien. No obstante, el manuscrito de la obra, aún sin acabar, fue prestado por el escritor a varias personas y finalmente acabó en manos de la editorial George Allen and Owen, publicándola el 21 de septiembre de 1937 en el Reino Unido.
Es la primera obra que explora el universo mitológico creado por Tolkien y que más tarde se encargaría de definir El Señor de los Anillos y el Silmarillion. Dentro de dicha ficción, el argumento de El Hobbit se sitúa en el año 2941 de la Tercera Edad del Sol y narra la historia del Hobbit Bilbo Bolsón, que junto con el mago Gandalf y un grupo de enanos vive una aventura en busca del tesoro custodiado por el dragón Smaug en la montaña solitaria. Top 6. Sin lugar a dudas, El Principito es un libro merecedor de figurar como uno de los más adquiridos en el mundo, con más de 140 millones de libros vendidos, creada por Anthony de Saint-Exupéry, cuyo nombre es Anthony Marie Jean Baptiste Roger Comte de Saint-Exupéry, quien fue un aviador y escritor francés. El Principito es un cuento poético que viene acompañado de ilustraciones hechas con acuarelas por el mismo Saint-Exupéry. En él, un piloto se encuentra perdido en el desierto del Sahara después de que su avión sufriera una avería, pero para su sorpresa, es allí donde conoce a un pequeño príncipe proveniente de otro planeta. La historia tiene una temática filosófica donde se incluyen críticas sociales dirigidas a la extrañeza con la que los adultos ven las cosas. Estas críticas van apareciendo en el libro a lo largo de la narración. Top 5. Continuando con un merecido reconocimiento al famoso libro El Señor de los Anillos, escrita por J.R.R. Tolkien con 150 millones de libros vendidos, que lo ubica en esta posición. El Señor de los Anillos es una novela de fantasía épica. Su historia se desarrolla en la Tercera Edad del Sol de la Tierra Media, un lugar ficticio poblado por hombres y otras razas antropomorfas, como los hobbits, los elfos o los enanos, así como por muchas otras criaturas reales y fantásticas. La novela narra el viaje del protagonista principal, Frodo Bolsón, hobbit de la comarca, para destruir el anillo único y la consiguiente guerra que provocará el enemigo para recuperarlo, ya que es la principal fuente de poder de su creador, el Señor Oscuro, Sauron. Top 4. Merece este lugar Historia de dos ciudades, escrita por Charles Dickens, con más de 200 millones de libros vendidos. En esta novela histórica se narra la vida en el siglo XVIII, en la época de la Revolución Francesa. La historia se desarrolla entre las ciudades de Londres y París, respectivamente en la época de los albores de la Revolución Francesa. La primera ciudad simbolizaría de algún modo la paz y la tranquilidad, la vida sencilla y ordenada, mientras la segunda representaría la agitación, el desafío y el caos. Conflicto de dos mundos es una época en la que se anuncian drásticos cambios sociales. Top 3. Este sitial ya de honor lo ocupa Harry Potter. Es una serie de novelas fantásticas escrita por la autora británica Joanne Rowling, quien se identifica bajo los seudónimos de J.K. Rowling y es una escritora, productora de cine y guionista británica. Esta saga ha logrado vender más de 400 millones de ejemplares en el mundo, siendo una historia en la que se describen las aventuras del joven aprendiz de magia y hechicería Harry Potter y sus amigos Hermione Granger y Ron Weasley durante los años que pasan en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Top 2. Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, quien fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español con sus 500 millones de libros vendidos, por supuesto que merece esta posición. Es la primera obra genuinamente desmitificadora de la tradición caballeresca y cortés por su tratamiento burlesco. Representa la primera novela moderna y la primera novela polifónica. Como tal, ejerció un enorme influjo en toda la narrativa europea, por considerarse el mejor trabajo literario jamás escrito. Encabezó la lista de las mejores obras literarias de la historia, que se estableció con las votaciones de 100 grandes escritores de 54 nacionalidades, a petición del Club Noruego del Libro en 2002. Top 1. El primer lugar de nuestro ranking lo merece nada más y nada menos que la Biblia, que como definición puramente teórica es reconocida como un conjunto de libros canónicos que en el judaísmo y el cristianismo se consideran producto de inspiración divina y un reflejo o registro de la relación entre Dios y la humanidad. La Biblia es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados llamados libros, escritos primero en hebreo, arameo y griego, durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar el Tanaj y la Septuaginta, correspondiente al Antiguo Testamento para los cristianos, y luego el Nuevo Testamento, que describe la vida, pasión y muerte de Jesucristo. La fuerza de la fe es la motivación que ha hecho de este libro el libro más traducido a distintos idiomas en el mundo, el más leído y el más vendido,
superando la curiosidad que genera una historia por entretenimiento o el deseo de cultivar la mente con enseñanzas o doctrinas. La lectura de ejemplares como los incluidos en esta selecta clasificación es un privilegio del que no deberíamos perdernos, pero si consideras que alguna obra debería ser contemplada por su importancia o deseas darnos tu valioso aporte al respecto, escríbenos en la casilla de comentarios. Si te gustó el video, marca el icono de la manito, suscríbete a nuestro canal central Top 10 y no olvides activar la campanita para avisarte de nuevos videos que estamos seguros te van a encantar.